siendo el último día de la semana, vamos a cerrar con el contenido que hemos estado viendo en este transcurso de semana. En la clase anterior, nosotros habíamos conversado y ustedes habían presentado todo el trabajo elaborado con respecto a los biogeoquímicos, ¿no es cierto? Y se nos había quedado pendiente la revisión del artículo que habíamos leído, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar por eso, vamos a revisar. Ya nosotros vimos un poco de cuál era el ciclo normal que debería y que se esperaría en los ciclos, en cada uno de los elementos de estos ciclos biogeoquímicos, pero el artículo nos daba otra perspectiva diferente con respecto a esto. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Cuál era esta antropización que se estaba dando en cada uno de estos ciclos y cuál era su efecto? Y el artículo directamente sobre qué nos hablaba. A ver, coméntenme ustedes. Según lo que yo leí, hablaba sobre la cantidad de desechos que se producen a nivel mundial y la afectación pues que tienen directamente los ciclos biogeoquímicos. Eso prácticamente es lo que engloba el artículo. Habla también un poquito de lo que es la industria, del paso de todos estos, digamos, elementos, del paso de la obtención a la industria y los desechos que produce también a la hora de hacer el uso de ellos. Incluso la propia obtención también producen otros desechos que van afectando todo lo que es el medio ambiente. También un poco añadiendo a lo que es el modelado ecológico, este artículo también nos muestra un poco de un sistema novedoso, lo que es la matriz de contabilidad social ambiental. Entonces, lo que viene a hacer esto, lo que cubre explícitamente un enfoque particular a la interfaz del medio ambiente con la economía. Y en este caso podemos darnos cuenta que a nivel de la economía global, la transformación de recursos útiles en residuos, desechos, contaminantes o propios de principios biogeoquímicos, es una aplicación que va a ayudar en el integrado del sistema con la tierra, es decir, capturando recursos naturales para hacer los procesos químicos y para la ayuda del medio ambiente. Muchas gracias. Para aportar un poco, ingeniero, también es lo que yo avancé a leer o entender del artículo, es de que también nos lleva a hacer conciencia de los problemas que pueden haber en el medio ambiente y así poder dar soluciones para que se lo cuide más al ecosistema. Eso también. Ingeniera, también, bueno, aportando algo más de todo lo que leí sobre el artículo, una conclusión que saqué es que hay intercambios entre lo que es el medio ambiente y la economía. Digamos, lo que es la interacción del ser humano con los ciclos biogeoquímicos, en sí también lo que estudia todo lo que sería el retorno a la naturaleza, tanto de los ciclos de carbono, nitrógeno, hidrógeno, entre todos los que hay. Entonces, esto es muy factible para hacer un estudio a largo plazo, a ver si es factible realizar, no sé, digamos, como un plantío y cuánto va a ser, digamos, su retorno. Muchas gracias, Carlos. Disculpen, también lo que ya también concluí también que en hecho todas las actividades económicas que realiza el hombre tienen relación directa con los ciclos biogeoquímicos globales. Todas estas actividades industriales, agropecuarias, extractivas, como la minería, que producen ciertos tipos de desechos que emanan carbono, o sea, el medio que emanan el carbono, hidrógeno y azufre hacia el medio ambiente. También nos decía que, bueno, resumiendo esto, los desechos de la agricultura y los desechos orgánicos de las ganaderías también eran parte de esa gran producción de biomasa, que en algunos casos son reutilizables como fertilizantes de la producción. También, pero la gran materia seca del producto de la quema de estos desechos contamina la atmósfera. Y resumiendo de todo esto, se podría decir que toda actividad realizada por los seres humanos siempre se dan con fines también económicos, tan necesarios igual para la vida, que conlleva daños irreparables al medio ambiente. Listo, muchísimas gracias chicos entonces por cada una de sus intervenciones. Entonces, vamos a ir organizando un poco cada una de las ideas que ustedes han dado.
De principio, la idea general, como nos decía Marlon y también sus compañeros, es el hecho de que hay una relación directa entre estos ciclos biogeoquímicos que nosotros hemos conversado, y en este caso nos hablaba también de este impacto o esta relación que hay entre el medio ambiente y la economía. Es por eso también, y por ahí va un poco el sentido del foro que yo les había planteado, en donde veíamos la perspectiva desde la electromecánica, ¿no es cierto? A la final, nosotros sabemos que en el ejercicio de su profesión, sea independiente, sin dependencia a una institución pública o privada de ejercicio propio, o con una dependencia a una institución, ustedes van a tener una relación directa con el medio ambiente. Y de hecho, todos la tenemos. Como nos decía ahora último Joyce, hay un detalle en cómo las actividades del ser humano han ido alterando cada uno de los ciclos biogeoquímicos. Por eso, de alguna forma, nosotros se nos habla de esta relación, ¿no es cierto? Y de cómo cada una de estas actividades va alterando el ciclo natural. Es muy interesante en el punto de vista de este artículo que nos habla de esta matriz de contabilidad social ambiental. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos ayuda a hacernos idea de cuál es el tiempo o cómo nuestro plus de emisiones de carbono, de fósforo, de nitrógeno, podemos hacer una contabilización de los días que se van a tardar en retornar y tratar de no alterar del todo el ciclo biogeoquímico. Ahora, claro está que ese tiempo que nosotros deberíamos esperar es complicado cumplirlo, ya que hay una demanda energética y una demanda de recursos de siempre, ¿sí? Entonces, en este artículo que nos hablaba, ¿no es cierto?, de cada uno de estos pasos en una pequeña leve introducción, ¿no es cierto?, que nos cuenta básicamente qué son los ciclos biogeoquímicos, y por acá ya nos empezaba a dar ciertos énfasis con respecto a la economía, ¿no es cierto?, para irnos ensamblando de cómo o cuál es la dirección de la investigación que han hecho estos señores. Bueno, por acá ya empieza la primera parte, ¿no es cierto?, que nos habla de esta matriz de contabilidad ambiental, social ambiental, ¿no es cierto? Ya nos empezaron a hablar entonces de toda este sistema, ¿no es cierto?, de los sistemas económicos y del medio ambiente, haciendo una relación ya poco a poco indicándonos, bueno, de esta forma es la relación que hay entre la materia, la energía y la economía como tal, ¿sí? Entonces, revisando, por acá tenemos algunos gráficos, ¿no es cierto?, con respecto a la economía del sistema como tal, teniendo en cuenta el medio ambiente, sabiendo que los ciclos, como ustedes ya también lo presentaron, va a irse dando en cada una de estas fases, ¿no es cierto? Y vamos a tener litósfera, vamos a tener una biosfera como tal, donde se van a desarrollar la mayoría de los seres vivos, atmósfera y un medio acuático. Sabemos que en cada uno de estos espacios, entonces, o estos compartimentos, vamos a tener un ciclo o una fase de alguno de los ciclos de estos elementos, no de todos, ¿no es cierto? Porque sabemos que algunos son gaseosos, por lo tanto, no necesariamente van a tener una permanencia abundante en la litosfera, sí será un lugar de paso. En la parte de aquí, como nosotros podemos ver, y estamos viendo una relación de la economía directa, y si ustedes se dan cuenta, nosotros o esta relación en donde sería nuestra participación directa es simplemente una sección pequeña dentro de este gran mundo que es el medio ambiente. En esta gráfica queda totalmente claro que el medio ambiente o todas nuestras actividades que realizamos están directamente relacionadas y soportadas por el ambiente, ¿ok? Entonces, bueno, acá hay toda una descripción de los flujos y demás. Por acá vamos a tener otras tablas, ¿no es cierto?, que estaban hablando de entradas de biomasa, que ustedes me habían comentado que también hacen un análisis con respecto al flujo de los materiales, a las diferentes actividades antropogénicas que se tienen y de qué manera impacta, ¿no es cierto?, la naturaleza. Joyce nos hablaba ya acá en el capítulo 3, nosotros tenemos entonces ya una indicación por cada una de estas actividades, ¿no es cierto? La producción de biomasa, ¿sí? Estamos haciendo un recuento del flujo de estos materiales.
Entonces vamos a tener biomasa, los materiales de extracción, ¿no es cierto? Y acá tenemos esta tablita de acá. A ver, alguien que me comente a qué hace referencia esa tablita ahí, esa tablita número 1. ¿Qué les decía? Habla sobre las especies bioquímicas necesarias para producir los cultivos. Ya, muchas gracias, Luis. ¿Esto en torno a qué o por qué la mencionan o grafican esa tabla? Porque como que está desglosando por ejemplo, los componentes que serían el dióxido de carbono, nitrógeno, el fósforo y sus derivados, o sea, sus cantidades, por decirle, en trigo, en los vegetales, como que va desglosando eso, los residuos que se van produciendo en el suelo. Muchas gracias, Luis. Recuerden, por ejemplo, esta tabla también es una antesala y me adelanto un poquito, ya vamos a entrar a lo que es recurso hídrico y en el recurso hídrico se habla de la huella hídrica, ¿sí? Alguien que me recuerde qué es la huella hídrica o que sepan qué es la huella hídrica. Ingeniera, bueno, la huella hídrica, si mal no recuerdo, creo que es un indicador del medio ambiente. Más o menos define lo que es el volumen, lo que hay agua dulce y todo lo que contempla en ellos. Ya, gracias, Carlos. ¿Alguna otra idea con respecto a la huella hídrica? Más lo recuerdo, creo que era más como un indicador de cantidad de agua que necesita un consumidor o alguien que produce, creo. Ya, gracias, Franz. ¿Alguien más que desea acotar algo? Ya, muy bien. Entonces, realmente la huella hídrica como tal es el consumo o la cantidad de agua que se gasta desde el momento de la producción de algo, del inicio de la producción de un elemento hasta el producto final, ¿sí? Entonces, esta tabla de acá también es, digamos que es una huella con respecto a la parte o al consumo que se da directamente de cada uno de estos elementos. La huella hídrica, como les comento, no es nada más que el agua consumida en todo este proceso. Si hablamos, por ejemplo, en este caso de los vegetales, desde el momento en que se prepara la tierra, la cantidad de agua que se utiliza para que ésta esté humedecida, para la germinación de la semilla, ya una vez que tenemos el crecimiento de la planta, toda la mantención de este vegetal, su recolección, etcétera, etcétera, hasta llegar al producto elaborado final. Todo ese consumo es lo que se conoce como la huella hídrica, ¿sí? En este caso, lo que nosotros más o menos, lo que están representando también en esta tabla, como decía su compañero, es un consumo con respecto a cada uno de estos elementos y ejemplificando con estos productos de acá, ¿sí? Entonces, acá hay otras actividades, la extracción del combustible fósil, ¿sí? Este básicamente es la principal antropocización del ciclo del carbono, ¿sí? Básicamente, por eso podríamos decir que una de las actividades antropogénicas emblemáticas para alterar el ciclo del carbono es justamente la extracción de este combustible fósil. Una de las medidas que se ha tomado al respecto, ya ustedes la deben saber, es todo lo de energías alternativas y antes de las energías alternativas, pues era todo este tema de la reforestación como tal. ¿De qué iba de la mano? Ya se los comenté la vez pasada. ¿Cuál era la idea de reforestar? ¿Conseguir qué por parte de los arbolitos? Que traten de atrapar el dióxido de carbono de la atmósfera. Exacto. Muchísimas gracias, Anthony. Tal cual era el secuestro del carbono, ¿no es cierto? Esa era la idea de reforestar, conseguir el secuestro del carbono para de esa manera minimizar las emisiones de dióxido de carbono. Por acá tenemos lo que tiene que ver con respecto al nitrógeno. ¿Cuál es la principal actividad antropogénica que altera el nitrógeno, la concentración de nitrógeno y de fósforo? La agricultura, ¿no es cierto? Principalmente la agricultura, el monocultivo.
Recuerden que un tiempo se puso como muy en boga, fue una tendencia el hecho de ir contra el monocultivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes siembran una sola especie, esa solamente tiene ciertas exigencias nutricionales. Y para ustedes poder mantener y tener un mejor cultivo, en estos momentos siempre accedemos al tema de nutrientes externos, ¿sí? Fertilizantes, asimismo pesticidas y demás. Entonces, ustedes sobreentenderán que al ser una especie independiente a otra, ¿no es cierto? Por algo están clasificadas como familias, por algo cada una depende y viene de un género en específico, tiene sus exigencias y su mecanismo celular, maquinaria celular específica, ¿sí? Cada una digesta los metabolitos de cierta manera y sus productos son diferentes. Entonces, al siempre tener un cultivo de una misma especie, entonces eso hace que mi suelo se desgaste mucho más. La concentración de nitrógeno y de fósforo, ¿qué fenómeno produce? ¿Alguien? ¿Una idea? ¿Qué fenómeno produce la alta concentración de nitrógeno? ¿Ni idea? Compañeros, a ver, ¿quién expuso nitrógeno? Lo dijeron ayer, el día martes en sus exposiciones. El fenómeno. Altera el ADN y ARN. No. ¿Cuál es el fenómeno que la alteración? Nosotros tenemos una concentración, ¿no es cierto?, de nitrógeno y de fósforo en los suelos. Cuando hay una elevada concentración de estos elementos, ¿cuál es el fenómeno de contaminación que se genera? Acidez en el suelo. Salinidad en el suelo. Casi. Ya mismo latina. Empieza con E. Ni los chicos que los pusieron, no puede ser. Eutrofización. Ese mismo, eutrofización. La alta concentración de nitrógeno en el suelo me produce eutrofización. ¿Y qué es lo que genera esto? Pues básicamente mi suelo se vuelve inerte, ¿sí? Hay tanta concentración de estos elementos que no permite otros intercambios gaseosos, se vuelve pobre. Entonces, lo que se intenta evitar con un tema de monocultivo es justamente eso, tratar de que la concentración de nitrógeno o de fósforo que se pueda quedar retenida en el suelo sea menor, ¿sí? Para esto, entonces, se prefiere que cada vez nosotros rotemos entre especies, ¿sí? Igual aplica para huertos familiares, para su cultivo en la terraza si es que tienen, para cualquiera de estas, alguien que se amante a las plantas. Es básicamente el mismo sentido, ¿sí? Tratar de que se renueve las especies para que estas también me ayuden a oxigenar el suelo, ¿sí? Entonces, bueno, por acá teníamos, siguiendo con la revisión del artículo, nosotros vamos a tener cierto aprovechamiento que nos decía su compañera con respecto a la generación de biomasa. ¿Qué hacemos aquí y que el hoja siempre se ha caracterizado y lleva una bandera, un portaestandarte con respecto a los residuos? ¿Qué se hace aquí con los residuos? ¿Se los clasifica? Se los clasifica. ¿Y eso en qué nos beneficia? Ayuda mejor a tratarlos. A mí no le entendí. ¿Ayuda a algo? Ayuda a ser mejor tratados para hacer un reciclaje. Ya, muchas gracias, Tommy. Disculparán si escuchan que están tumbando mi casa. Espero no me caiga encima. Entonces, por ahí hay algo de ruido de ambiente. Ya, sí. ¿Cuál es el estandarte que siempre el hoja ha tenido? Bueno, uno de que somos cuna de artistas, ¿no? Tal vez vivamos algo de la leyenda con eso, ¿no? Pero otro estandarte que llevamos es el hecho de ser ecológicas. Somos una de las pocas provincias que tiene un centro de gestión de residuos, ¿sí? No todos, de hecho ustedes deben conocer que no todas las provincias en primer lugar clasifican los desechos como tal, ¿sí? Y otra cosa es que el hecho de clasificar no va de la mano con hacer una gestión.
¿qué es lo que hacemos acá en Loja? Tenemos todo un centro de gestión de residuos que se encarga del aprovechamiento de cada uno de los residuos generados, sean estos orgánicos o inorgánicos. Y por otro lado, todos estos residuos biopeligrosos son eliminados adecuadamente, ¿sí? Entonces, esta gestión de residuos, uno de los mecanismos es justamente tratar de conseguir un humus o una tierra enriquecida debido a la putrefacción de la materia orgánica que se logra recolectar a través de esta clasificación. De la mano de esto, también hay que tener en cuenta, sí, que es también algo de que nos hablaba el artículo, ¿no es cierto?, con respecto a estos desechos municipales. Nosotros también tenemos la ventaja de tener esa cultura de clasificación. Todavía falta mucho. De hecho, la gestión como tal, ya cuando nosotros vayamos introduciéndonos un poco más en el tema de gestión de residuos, que inclusive es una de las áreas que nosotros conversamos ya al finalizar el cronograma del contenido, vamos a ver que realmente falta mucho más por hacer con respecto a los residuos y cómo gestionarlos. Y aparte, acá en nuestro país, pues somos de las pocas provincias que lo gestionamos y tratamos de aprovechar. Hay algunas cosas que se quedan de por medio, por ejemplo, el tema de aceites, que ustedes tienen mucho más conocimiento, que es complicado gestionarlo y es complicado eliminarlos. El tema también de todo esto que sale del acero, la limadura, y esas cosas es complicado gestionarlo como tal, ¿sí? Pero es también uno de los nuevos campos que queda abierto para tratar de reciclar y minimizar el impacto. Bueno, si seguimos adelante con la revisión del artículo, toda esta sección de acá nos habla justamente de estos residuos de actividades antropogénicas como tal. Bueno, vamos adelante. Algo más que acotar con respecto a esta sección de aquí, que nos hablaba de las actividades antropogénicas, algo que se me está escapando del artículo. Y que les haya parecido un dato interesante que lo mencionaba. Yo lo de la ceniza de carbón, no, lo leí, pero no, la verdad que no lo entendí muy bien. No había, porque decía que no cuadraba muy bien dónde ponerlo, la ceniza de carbón, no puedo decir un poco más. Ya, ¿alguna otra cosa que deseen acotar de esto? ¿De esta sección? Ya, bueno, entonces vamos a ir adelante y de ahí luego retornamos al tema de... Hoy estoy algo disléxica, disculpe. Se me andan cruzando las letras de las palabras. Ya, entonces eso con respecto a la generación. Vamos en el tema a la generación de los residuos, a las emisiones atmosféricas, ¿no es cierto? Esto también nosotros vamos a profundizar un poco cuando ya entremos a recurso atmósfera, ¿sí? Vamos a hablar un poco de los fenómenos que se dan acá, ¿sí? Y dentro de estos fenómenos nosotros vamos a tener el famosísimo efecto invernadero, vamos a tener smog fotoquímico, vamos a tener la ruptura de la capa de ozono, ¿sí? Y vamos a tener la lluvia ácida. Eso dentro de los 4 más emblemáticos problemas ambientales que tenemos con respecto a las emisiones en la atmósfera, ¿sí? De aquí hablamos, ¿no es cierto?, un poco de igual el tema de la cantidad de cada uno de los gases que se pueden eliminar, ¿no es cierto?, con respecto al tratamiento y a todos estos ejemplos que nos ponían con respecto a tanto parte industrial como parte doméstica, ¿sí? Cada uno tiene una emisión propia de su actividad, ¿verdad? Acá hablábamos también de los desechos depositados en tema de valles, en tema de los repositorios como tal, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, acá en Ecuador, cuando estaba nuestro queridísimo presidente Correa, dio junto con el medio ambiente un decreto en el cual ya no podían haber botaderos de basura a cielo abierto, ¿sí? Fue una de las iniciativas que tuvo con respecto a tratar de minimizar la contaminación de las emisiones de los vapores como tal, porque esto era un foco, una de emisiones de vapores de metano, de algunos gases de nitrógeno,
y lógicamente también era un punto para elevar la temperatura. Al tener nosotros una elevada temperatura focalizada, también genera deshidratación en el suelo, alteración de las especies propias del ambiente, y también me puede producir alteración o desorbitación de las aves que puedan pasar por ese sector como tal, ¿sí? Entonces, sí tenía algunas implicaciones, y aparte que era un atractivo para aves carroñeras, ¿no es cierto? Entonces era todo un problema que estaba de trasfondo con respecto a este tema de los botaderos a cielo abierto. Entonces fue una de las iniciativas que hubo de tratar, de hecho, de clausurar todo este tema de botaderos a cielo abierto y tratar de hacer una mejor gestión de los residuos, empezar a compactarlos, hacer más bien una clasificación y un propio vertedero de desechos para gestionarlos de alguna cierta manera. Entonces fue algo que se tuvo de iniciativa hace ya algunos años en un acuerdo con un trabajo conjunto entre el Ministerio del Ambiente y la parte presidencial. Bueno, eso por esa parte. Acá teníamos otras tablitas, ¿no es cierto?, que nos hablaba igual de un poco estadística con respecto a las emisiones. Y por acá ya íbamos a los resultados y pasábamos a las conclusiones. Entonces, para ir como parte de los resultados, en esta primera sección nos habla directamente del carbono. ¿Qué resultado o cuál era, o de los resultados que ustedes se acuerdan, para no restringirnos solamente a esa sección, qué presentaba el artículo como resultado de su investigación? ¿Cuál era lo que consiguieron de ese análisis? Unamos entre resultados y la conclusión a la cual ellos llegaron con esta investigación. ¿Qué conclusión ustedes recuerdan de esto? Una podría ser que en la matriz de contabilidad social ambiental decía que se supone que las entradas deben ser igual que las salidas, es decir, que nuestros recursos deben ser tomados en iguales cantidades que los producimos. Y con eso se dieron cuenta que no es así, sino que nosotros consumimos más de lo que la tierra produce. Muchas gracias, Anthony. Ahí nos presentaban este tipo de diagrama de Sankey, ¿no es cierto? Que se supone, ¿cuál es el objetivo de un diagrama de Sankey, por cierto? ¿Sí conocían que ese tipo de diagramas era conocido como diagrama de Sankey? No, era la primera vez que lo vi. Ya. 2 que 3 por ahí. Como que suena, pero no suena. Ya, el diagrama. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué utilizamos nosotros un diagrama de Sankey? Sí, ¿no es cierto? Es básicamente un tipo de diagrama, ¿no es cierto? Un diagrama de flujo en el cual nosotros representamos la dirección a donde debería ir, o nos dice la anchura de cada una de estas flechas que yo diagramo, que yo grafico, me está diciendo el flujo en sí de lo que yo quiera representar. Y lógicamente, pues al ser una flecha me dice la dirección. Ahora se supone que el flujo debería ser continuo, y ahí va el punto que Anthony nos decía, que básicamente nosotros producimos una cantidad, pero consumimos el doble de lo que producimos. Entonces, estos diagramas de alguna forma nos ayudan a ser un poco más gráficos para entender, de acuerdo a este ancho o delgadez del flujo que nosotros estamos graficando. Entonces, me ayuda a entender cómo es que se está dando este recorrido o esta representación gráfica de este consumo, ¿sí? Entonces, una de las conclusiones que nos dice Anthony es que estamos consumiendo más de lo que se produce con respecto a los recursos, a los recursos como tal naturales. ¿Alguna otra conclusión, chicos? ¿Qué más pueden decir? Dentro de este de acá también nos habla de un desarrollo de un PIOT. ¿Qué es PIOT? ¿Alguien? ¿La saltaron a esa palabra?
una es ninguna, no importa. Si no le entiendo a esa, todo lo demás sí lo entiendo y no hay problema. PIOT no es nada más que un estudio de organización territorial, ¿sí? El PIOT lo que me dice es eso, es un modelo de ordenamiento territorial. ¿Y por qué me interesa hacer un estudio o un modelado de cómo va a hacerse este ordenamiento territorial? ¿Por qué creen? Para poder realizar un trabajo es importante conocer los recursos que tienes, el lugar que trabajas y cómo está todo posicionado. Así que me imagino que el objetivo es ese, conocer. Listo. ¿Alguien más que se le ocurra otro objetivo de hacer un estudio PIOT o este tipo de modelado? Sí, para hacer una mejor distribución. Claro. En este caso de los recursos que llegaría a tener en lugares donde nos encontremos, ¿no? ¿No es cierto? Nosotros necesitaríamos conocer cómo está estructurado el tipo de suelo, hasta qué punto, qué concentración de minerales hay en ese suelo, ¿sí? Claro que por un lado nosotros esta parte vamos a decir, bueno, en la carrera hay un grupo de estudiantes que se cargan de esto, ¿no es cierto?, de geología y ordenamiento territorial. Pero es importante que ustedes también lo sepan cuando ustedes necesitan a un colega para decir, bueno, ven, a ver, ahora sí, este es su área y ahí tú haz tu trabajo y explica qué es lo que está pasando. Cuando nosotros necesitamos o van a instaurar una empresa o va a trabajar alguna empresa o se va a hacer alguna extracción de cualquier tipo, es importante o se va a poner una, yo qué sé, una urbanización, alguna de este tipo, en donde se necesite alterar la composición de algo o se necesite estructurar, poner una nueva infraestructura. Todo esto tiene que ser analizado primero. ¿Por qué? Porque es importante conocer la calidad de suelo, ¿sí? Es importante conocer si bajo su suelo hay algún tema de agua subterránea. Es importante conocer si el suelo que ustedes sobre el cual van a trabajar o van a poner alguna infraestructura va a soportar todo este tema, todo el peso de la misma. ¿Cuál es toda la flora y fauna propia de ese sector en donde ustedes van a instaurar algo para poder de alguna forma minimizar el impacto? Estamos hablando en este momento y de eso también habla el artículo, de cómo las actividades antropogénicas han alterado, ¿no es cierto?, el tema de los ciclos biogeoquímicos. Entonces es importante saber dónde va a estar ubicada cada una de las cosas en este territorio para conocer qué cantidad de emisiones de dióxido de carbono voy a tener, qué cantidad de emisiones voy a tener de nitrógeno, si voy a poner una caldera en algún lugar, cuál será la manera más idónea, si la temperatura que estoy poniendo ahí tengo que tener una distancia con respecto a un área forestal que hay ahí cerca. Entonces, todo eso es importante conocer para también tratar de entender y buscar las medidas de minimización de este impacto ambiental, ¿sí? Por ejemplo, si alguien ha ido al centro de gestión de residuos, se dan cuenta que donde es ya el último repositorio de los residuos que ya no se puede gestionar, tienen sembrados muchísimos árboles, ¿sí?, de una especie en concreta. ¿Por qué creen que tienen sembrada esa especie y no otra? ¿Por qué no sembraron, yo qué sé, unos ciprés en lugar de los eucaliptos que tienen? ¿A qué creen que se deba? Ya, gracias Daniel. ¿Alguien más? Debe ser una especie resistente también. Supongo que los desechos que se tiran ya tienen que ser un poco tóxicos, entonces debe ser una especie que aguante eso y pueda procesarlo a la hora de descontaminar, para descomponerlo. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna respuesta? Bien, listo, gracias Cinti y Daniel. Pues bien, o sea, tienen unas respuestas bastante intuitivas y bastante acertadas. El hecho de que se escoja una especie frente a otro es debido a su capacidad de absorción, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, estas especies que ellos tienen sembradas, les ayudan y al ser bastante frondosas, les ayudan a
retener y absorber un poco todos los gases que se puedan emanar, que muchas veces pueden ser malos olores. Entonces les ayuda a que este intercambio gaseoso, todos estos malos olores se queden un poco retenidos y sean un poco absorbidos por estas especies. ¿Qué más? Las especies de por sí, no sé si en algún momento a alguien se le ocurrió jalar una planta desde raíz y a veces nos encontramos con una raíz principal, raíces secundarias y muchas veces tienen como muchas raicillas alrededor y como a veces se hace como un entremezclado y se queda como algo compacto. Muchas veces en esta área compacta se almacenan y se agrupan muchos microorganismos. Estamos hablando de hongos, estamos hablando de bacterias, estamos hablando de lombrices, estamos hablando de estos microorganismos mucho más pequeños que tienen la capacidad, como decía Daniel, de ayudar a metabolizar estos desechos que se puedan generar, ¿sí? Además de airear, porque creen que, por ejemplo, todo este tema de humus se consigue con ciertas especies de lombrices puestas en el terreno a descomponer. Una, porque ellos son detritívoros, ya hemos dicho, me ayudan a descomponer. Por otro lado, la propia migración de estos animalitos me ayuda a que en el momento que ellos se vayan desplazando, se genere un espacio vacío en donde se va a hacer un intercambio gaseoso. Y ese intercambio gaseoso me ayuda a una oxigenación. ¿Y por qué necesito oxigenar mi suelo? Sencillo. Hay muchas especies que necesitan ser oxidadas para poder ser eliminadas o para poder ser metabolizadas. Entonces, no solamente me ayuda a que se refresque todo ese compacto de suelo que tengamos, sino también a oxidar ciertas especies que necesitan estar en otro estado oxidativo para poder ser eliminadas. ¿Sí? Entonces, esa selección que se da con respecto a las especies vegetales que se puede sembrar de uno u otro lado, también es con la idea de ayudar a todo este tema de gestionar la emisión de gases que se pueda tener o de contaminantes que podríamos dar. Bueno, por acá vamos a seguir un poco más. Nos hablaba de ciertos indicadores de sustentabilidad. Nosotros vamos a conversar algo con respecto. Por cierto, ¿qué es esto de aquí? OSD. Porque ahí me dice que esta OSD ha identificado un rango de entrada, de consumo de balance, de salidas y ciertos indicadores de eficiencias basándose o monitoreando estos materiales. ¿Quién es esa? OSD, OCDE, si lo quieren ver en español. Esa manera de una organización, creo, para mantener así, como en este caso en el Ecuador, así el buen vivir, buscar nuevas calidades de vida y que se tenga, o sea, una estabilidad en el medio ambiente. Gracias, Marlon. ¿Alguien tal vez otra idea con respecto a quién es esta? ¿OSD o OCDE en español? Es una organización para la cooperación y desarrollo económicos. Tal cual, exacto. Tal cual dicho, es una organización para la cooperación y el desarrollo económico. ¿Cuál es el objetivo de esta organización? Pues es básicamente coordinar políticas, ¿no es cierto?, que ayuden al desarrollo tanto económico como social. Y como nos decía Marlon, enfocadas en el hecho de una sana expansión económica, ¿no es cierto?, tratando, como Marlon nos decía, el tema del buen vivir. A pesar de que recuerden cuando salió esto del Ministerio del Buen Vivir, se prestó a mucha controversia, muchos memes y todo, porque realmente no se enfocó como se debería enfocar. Es una buena psicología, es una buena mentalidad, pero el tema es que hay que saberlo enfocar. Un buen vivir no solamente es practicar 10 minutos de meditación al día, es mucho más que eso, es tratar de hacer un cambio radical en mentalidad, ¿sí? Y eso es justamente lo complicado. Esta organización como tal, de la cual no somos parte, cabe recalcar, está ahí Colombia, sí, pero no somos parte de Ecuador. Está Colombia, está Brasil, si no me equivoco, está Argentina también, pero Ecuador está fuera de esta. ¿Qué es lo que hace? Como les menciono, básicamente vigila y trata de ver todas estas políticas que ayuden a un desarrollo económico y social sustentable y sostenible. Por eso justamente me habla de estos indicadores y lo mencionan dentro de estos indicadores de sustentabilidad.
A la final se sabe y se entiende que tiene que haber una expansión, tiene que haber un comercio internacional, ¿no es cierto? Mundial, todos los países necesitamos ese intercambio económico y ellos se encargan básicamente de favorecer unas buenas condiciones para esto, teniendo en cuenta que hay que precautelar el bienestar sobre todo, ¿sí? Entonces, por eso por aquí sale esta institución. Pero si es una organización que ayuda al desarrollo económico, ¿por qué aquí en Ecuador no hay? Si es una organización tan grande. Porque no es una organización como recuerden que siempre una organización tiene ciertos miembros como tal, que se unen, es lo que pasó aquí con la UNASUR. ¿Recuerdan la UNASUR? Que era simplemente ciertos países que se acogieron a esas políticas que vendían o que implantaba la UNASUR en pro a un desarrollo de toda esta región. Exactamente es la OCDE. Es una organización de la cual me parece que son 27 o 29 países miembros, pero dentro de esos países, pues Ecuador no está dentro de ellos porque no ha llegado a negociaciones que crea rentables para trabajar con ellos. Una organización no da más que prestaciones para ayudar o favorecer ciertas condiciones, ¿sí? Entonces, Ecuador, entre los asuntos, yo supongo que administrativamente no les favorece del todo esta intervención, porque recuerden que siempre el ser parte de esta organización, siempre hay ciertos pros y ciertos contras, y hay ciertas demandas que hay que cumplir para estar dentro de esas exigencias y de esos estándares que ellos ponen. Entonces, Ecuador, dentro de las exigencias, no está cumpliendo con todo, no está de acuerdo con todo lo que plantea la OCDE, por lo tanto no es parte de ello, ¿sí? Recordemos que siempre todo este tema de organizaciones siempre se basa de todo un grupo y de nuevos miembros que se adhieren a este grupo que están de acuerdo con estas políticas que ellos promulgan y que pueden beneficiar en algún punto, ¿sí? No porque sea una organización que busque todo este bienestar, es de cumplimiento obligatorio. Pasa lo mismo con el Protocolo de París. El Protocolo de París también es todo un documento en el cual busca el compromiso de los países a minimizar sus contaminantes. Sin embargo, uno de los países que más contamina no está dentro del Acuerdo de París. Entonces, el hecho de que exista no es obligatorio y que a todos nos interesara que todos los países fueran parte de un acuerdo de esta naturaleza, no obliga al país XYZ a ser parte de ese protocolo, de esa institución y demás, ¿sí? Entonces son acuerdos a los que se llega. Dígame, Daniel. Podría ser por conveniencia. Siempre al grupo al cual uno se adhiera, un país como tal se adhiera, es a la final tratar de sacar algún beneficio que le ayude a expandirse o demás. Y dentro de eso, pues sí hay ciertas exigencias como tal. Como lo dice Daniel, nuestro país no del todo se representa por ser manufacturero, por vender. Nosotros siempre hemos vendido nuestra materia prima como tal. Tampoco es que representemos o seamos una potencia en cuanto a producción, entonces eso sí nos opaca y nos aleja muchas veces de algunos negocios o de algunas organizaciones a las cuales nos podríamos adjuntar para un poco emerger y tratar de conseguir mejores negociaciones de las que se pueda conseguir estando fuera. Entonces, sí, como dice Daniel, podría ser un tema de conveniencia. Tal vez a Ecuador y a todos estos mandos gubernamentales y administrativos que se encargan de ese análisis, pues vea que realmente no es conveniente ser parte de esa organización, por lo tanto, nos hemos quedado fuera y no es la única. Somos de hecho algunas organizaciones que no estamos dentro de ellas debido a justamente, podríamos decirlo en términos generales, porque no del todo nos conviene estar ahí, ¿sí? Entonces, son simplemente instituciones y organizaciones que se crean con ciertos fines y ciertos beneficios y queda abierta pues la decisión de si un país se adhiere o no. Claro que todo esto depende de los requisitos y lo que espera el país como tal.
cambiándonos de línea, vamos a seguir antes de irnos por la tangente y todo esto. Dentro de las conclusiones, ¿sí?, de este artículo como tal, ¿no es cierto? Las conclusiones básicamente nos habla de todo un tema de sostenibilidad también, nos habla de un desarrollo y una aplicación de todo un sistema integrado que nos hablaba justamente del tema de manejar todos ciclos biogeoquímicos acoplados a los sistemas económicos y medioambientales, ¿no es cierto? Entonces ellos dicen, se puede hacer todo un acople teniendo en cuenta el ciclo biogeoquímico, cómo se lleva, cuál es su recorrido normal, teniendo en cuenta tasas de retorno y demás. Vamos a unir sistema económico, vamos a tener en cuenta todo el tema del medio ambiente y esto con el hecho de tratar de conseguir un progreso y un desarrollo entonces sostenible, ¿sí? Es básicamente una de las conclusiones a las que ellos llegan dentro de de toda su investigación que hace. También nos habla también del hecho de proteger y tratar de equilibrar, ¿no es cierto?, los recursos y los servicios que hay en la biosfera como tal, como parte de las actividades de la humanidad. Tener en cuenta entonces de los problemas que se generan de esta alteración en los ciclos biogeoquímicos por actividades antropogénicas, ¿no es cierto?, de tener algo de conciencia de que la mínima acción que se haga o la actividad que se vaya a hacer tiene cierta incidencia, ¿sí? Como yo les decía, los cambios o las incidencias que ellos nos hablan y que hemos conversado son tema de cambio climático, son tema de eutrofización de suelo, acidificación de suelo, eutrofización del agua, ¿no es cierto? Nos habla también de el hecho de tener y de considerar entonces adaptarnos, irnos adaptando, ir haciendo nuestras actividades un poco más equilibradas con el hecho de mantener y de preservar un ciclo biogeoquímico normal y como si ya la vemos metida por aquí a una institución que trabaja en pro de un desarrollo sostenible, entonces vamos con la idea del desarrollo sostenible también como una premisa a cumplir, ¿sí? De ahí, bueno, nos habla del tema también, dentro de las conclusiones, nos habla de ciertos sistemas de economía ambiental, ¿no es cierto?, que se pueden ir adaptando para tratar de hacer o de minimizar un poco ciertos, él lo dice como efectos potencialmente catastróficos, ¿sí? Lo habla de esa forma, como de todos estos efectos que a la final ir sumando, pues puede ser catastróficos para la especie como tal. Entonces, nos habla de ese tema, también del tratamiento. No sé si alguien me ayuda con alguna otra conclusión que recuerde del artículo, alguna otra conclusión a la cual ellos llegaron. Algo Tal vez que... un poco una idea, tal vez hablaba acerca de que la economía demanda grandes cantidades, especialmente de biomasa y materias primas. Entonces eso complica un poco retomar este tipo de lineamientos para que se pueda equilibrar los ciclos con respecto a la economía. O sea, era como una pared para poder lograr que los dos convergieran en uno solo. Muchas gracias, Marlon. Algo también que hablaba así, como dijo Marlon, es de que el mundo, o bueno, las industrias están solo aprovechando recursos de la tierra para ciertos lugares. O sea, supongamos una industria hace el uso de combustibles para generación eléctrica y después tanto los vapores y demás gases contaminantes pues los arroja en manera de residuos. Pero ahí dice, en el artículo decía que era algo irónico porque mientras por un lado hay demanda de ciertos elementos, por otro lado, entre comillas, se los arroja en base de residuos y no como unos recursos aprovechables. Es por ello que decía que se debe tener en cuenta el reciclaje, porque de esa manera se podría aprovechar esos recursos y no se los estaría exponiendo a la naturaleza en forma de contaminación. Muchas gracias, Marlon. ¿Alguien más que nos quiera aportar con una conclusión que recuerde del estudio? Bueno, había también, ahorita es que toca el tema Marlon, del reciclaje, ¿no es cierto?
ellos justamente dentro de sus líneas finales nos dicen algo como que, o exhortan al hecho de la necesidad, una de tecnología y de prácticas de reciclaje. Aquí va de la mano también algo del tema que tiene que ver con la economía circular, sí, que es una de las ideas también que nació de parte de esta del cuidado del medio ambiente, una economía circular. Ahí hay muchísimas cosas que hacer, ¿no? Pero bueno, acá ellos en su estudio nos dice y nos deja algo en claro que es también algo que me parece interesante de la investigación como tal. Ellos simplemente nos están contando cómo está la situación, ¿sí? Nos ponen en contexto y nos dicen, bueno, eso es lo que hay ahora. Nos tratan de dar una visión general de cómo está la situación con respecto a los residuos. Ellos no es que en sí nos estén dando ya situaciones o soluciones directamente viables, ellos proponen muchísimas cosas que hacer, pero sobre todo el objetivo de su investigación también es que se comprenda el estado actual de los ciclos biogeoquímicos, de cómo está todo, para de ahí sí entonces tratar de demandar estrategias de una forma más puntual. Recuerden que siempre es más fácil conocer cómo está una situación para de ahí sí empezar a ver las opciones que nosotros tenemos para tratar de solucionar una problemática como tal, ¿sí? Entonces, dentro de ciertas necesidades que ellos dicen es importante, uno está el hecho de las tecnologías y también el hecho de del reciclaje de los desechos, hacer una mejor gestión, hacer un mejor manejo, y esos son como unas principales estrategias que ellos mencionan, ¿sí? Pero básicamente de ahí se podría hacer muchísimas otras cosas más. Nos habla y nos trata de poner en esa visión como tal, de una idea en general de cómo está la situación para luego sí tratar de enfocarnos un poco a lo que va el asunto. Otra cosa que les quería comentar con respecto a todo este tema de ecología que hemos estado hablando también de el tema de ciclo biogeoquímicos y demás. Hay estos 3 leyes o principios que los postuló este señor que ustedes lo ven ahí en marca verdecita. ¿Alguien lo identifica? Lógicamente es alguien del mundo de la ecología, ¿no es cierto? Un ambientalista, es uno de los primeros personas que tuvo esas ideas con respecto a la gestión, a que en algún punto los residuos o la basura que estábamos generando iba a tener o nos iba a pasar factura. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien sabe quién es ese señor? O por estas de aquí, por estos 4 puntos de aquí, ¿lo ubican quién es? ¿Nadie? A ver, vamos a ver si están entre nosotros. Mauricio, Poma. Mauricio. Buenas tardes. ¿Cómo está, Mauricio? Cuénteme, ¿quién es ese señor? ¿Lo conoce, lo ubica? No estoy ahorita. Pero no. Ni idea. Ya, muy bien. Gracias. Llámame un poco loco, pero creo que lo escuché alguna vez en Los Simpsons y creo que él era Barry con Moner, algo así. Sí, lo escuché bien. Los Simpsons nos han enseñado muchas cosas, la verdad. Son geniales. Bueno, de Los Simpsons, o donde lo hayan escuchado, si es que lo escucharon, y si no, pues les cuento. Él es Barry Commoner, exactamente. Él es fue uno de los líderes de todo este grupo, como les decía, de esta generación de científicos que ya se empezó a preocupar por los residuos contaminantes. En esa época, pues él se preocupaba mucho de los residuos que se generaron tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y fue uno de estos grupos de científicos, uno de los líderes que dijo, bueno, o sea, hay que tratar de hacer algo porque esto en algún punto no va a terminar bien. Y no se equivocaba. En esos momentos él hizo todo un desmadre, agitó todo un debate nacional, empezaron el tema de los derechos de los ciudadanos, a conocer lo que realmente estaba pasando con todos estos residuos, a provocar un poco de acción, de reacción de todo este tema de la ecología. Y empezó y consiguió el nacimiento de este movimiento ecologista, ¿sí?
es él en su medio ambiente como tal, Estados Unidos es estadounidense, y dentro de estas leyes o principios rectores de la ecología como tal están estos 4. Todo está relacionado con todo lo demás, todo va a dar a algún lado, la naturaleza es más sabia y nada es gratis. Bueno, el último yo creo que aplica para todo en la vida, pero si nos quedamos con la ecología, tenemos estos 4 de acá, ¿sí? Todo está relacionado con todo lo demás, es un ciclo. Habíamos visto nosotros cadenas tróficas, hemos visto ciclos geoquímicos. En el artículo nos habla del impacto de estos ciclos geoquímicos con respecto a o su relación con la economía y las actividades antropogénicas. Todo va a dar a algún lado, es otra cosa cierta, ¿sí? No se puede o no existe el tema de desaparecer nada. Siempre va a ir a llegar a algún lugar, sea de una forma o de otra, siempre va a terminar en algún lugar. La naturaleza es más sabia, eso siempre se nos ha dicho, y ahora con este tema del COVID y de la pandemia, hubo un momento en el que alguien dijo, bueno, la Tierra necesitaba un respiro, y eso fue lo que hizo, nos mandó un megavirus espectacular y nos dejó a todo el mundo quietos, ¿sí? Entonces la naturaleza es más sabia. Alguien va a decir, no, pero es que el virus fue diseñado en el laboratorio. Puede ser, no puede ser, realmente es muy controversial decir si el virus es hecho en laboratorio o no es hecho en el laboratorio, pero si lo dejamos al virus a un lado, sabemos que la naturaleza sí que es sabia y sabe mantener las cosas o manejarlas para dejar las cosas lo más tolerable y equilibrado posible, ¿sí? Y nada es gratis, eso, como les digo, a mi parecer aplica tanto a ecología como a simples hechos de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, dígame, ¿alguien iba a intervenir? Sí, ingeniera, quería acotar algo a lo que usted manifestaba, de que ahora respecto a la pandemia, digamos, se puede decir el planeta descansaba o recuperaba, se puede decir, de la destrucción o contaminación. Pero según un reportaje que escuché, manifestaba de que en sí no se ha detenido, sino que continuaba, y a la vez que eso iba a ser a la larga más perjudicial porque ahora la población iba a hacer más uso de tipo material desechable, por el mismo hecho del miedo al virus, que se iba a implementar más esa industria y que iba a ser más perjudicial a un corto plazo, se podría mencionar. Gracias, Javier, por tocar justamente ese tema. Eso fue lo que pasó ya antes de que alzaran o que terminara en teoría la primera ola de virus. Empezaron ya, como dice Javier, a ver todo, a dónde iba a parar todos estos desechos de todo este material de protección de bioseguridad. Se sabe, lógicamente, que la mayoría de los instrumentos que se utiliza o elementos de bioseguridad son básicamente de un solo uso, sobre todo los que están directamente en los hospitales. Y ahí fue cuando los grupos ambientalistas entonces ya empezó a circular de las fotos en el cual estaba los Himalayas, el Kilimanjaro, recuperando todo el hielo que tenía, el tema del agujero en uno de los polos que estaba reduciendo. Empezaron ya de eso, se puso una pausa y empezó a circular entonces que en redes sociales, todo el tema de que en los mares estaban apareciendo guantes, mascarillas y demás. Entonces, paramos con un tema, o podríamos decir que las emisiones de dióxido de carbono, si vamos a un simple ejemplo, emisiones de dióxido de carbono se pudieron haber minimizado porque tal vez la movilidad de las personas se restringió, pero hubieron sectores que jamás dejaron de trabajar, hubieron sectores que, claro, las emisiones no representaban, porque no es lo mismo tener 5 empresas funcionando a tener 50,000 empresas funcionando. El problema, como lo dice Javier, es que realmente fue una pantalla, porque a la final estamos viendo que todo este tema de recursos que se está utilizando igual están generando un problema, y es un grave problema porque no son materiales que se vayan a biodegradar inmediatamente, al contrario, son materiales que demandan muchísimo tiempo para su degradación, ¿sí? Entonces, como lo dice acertadamente su compañero Javier, el tema fue un respiro con respecto a emisiones, fue un respiro con respecto a todo este consumo de todos los recursos como tal, de cierto grupo de recursos, pero a la final estamos viendo ahora que es como un efecto rebote.
inclusive hay ciertos, no sé si alguien de ustedes escuchó una charla que hubo, me parece entre julio, agosto, de uno de estos ecologistas que decía que se necesitan acciones inmediatas, porque estamos ya visorando la sexta extinción necesaria del Creo que se le fue el internet. Esto también lo predijo los Simpsons. estaba diciendo del apocalipsis, ya, que el tema de esta charla, de este tema ecologista, siempre tratan de ser o de utilizar estos términos que a uno lo exhorten. Bueno, tiene razón, probablemente tenga razón. Entonces, sí, hay algunos movimientos ecologistas que ya están empezando y les está preocupando muchísimo el tema de realmente post pandemia, qué es lo que vaya a pasar. Y recuerden que básicamente estamos frente a una segunda ola. Ya en tema de Europa ya es mucho más evidente una segunda ola de contagio y lógicamente hay una demanda de recursos y dispositivos médicos que sí es alarmante, ¿no es cierto? Y el tema, la ventaja es que si somos positivos, la vacuna está a llegar. Si lo pensamos un poco analíticamente, pues fue una vacuna que salió bastante pronto, entonces ustedes comprenderán que el desarrollo de una vacuna es también todo un tema de por sí, ¿sí? Y también hay muchas cosas de trasfondo ahí que es complicado analizarlas a fondo. Entonces sí que hablar de tratar de minimizar el impacto no es solamente el hecho de nos tomamos una pausa y reactivamos la economía y las actividades en sí, sino que también es un tema de conciencia ambiental, de cultura ambiental. Y justamente de este tema como tal, vamos a hacer un pequeño ejercicio para ya finalizar la reunión del día de hoy, antes de que se me vuelva a ir el internet y me desaparezca. Les voy a pasar un enlace, ¿sí? Les voy a pasar acá al chat un enlace de una exposición de TEDx con respecto a justamente este tema de ser ambientalistas y de todo este tema ecológico, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a dividir en este momento en grupos y ustedes van a realizar un comentario con respecto a este video como tal. Un comentario, una crítica, una retrospectiva, un análisis de ¿sí? Entonces, ese documento y ese análisis ustedes lo van a cargar y ahora les genero el espacio en EVA para que lo puedan cargar. Y eso, nada más. ¿Preguntas? No, un comentario estructurado entre todos los miembros de los grupos. Mira, ¿qué tiempo tenemos para eso? Vamos a tener 20 minutos. 20 minutos para que lo puedan ver. Creo que el video en general dura 14 minutos. El video demora 14. 5 para redactar, ¿les parece muy poquito? ¿Qué tiempo les parece bien? Hasta mañana. Hasta mañana sábado. Es que ustedes disipan mucho en las ideas para concretar. Pero no queremos efecto Frankenstein, por favor, no quiero efecto Frankenstein. En redacción se nota mucho más, ¿sí? Tampoco vayan a coger la oración, le borran el punto aparte, le ponen coma y le suben al siguiente. Siguiente oración, le borran el punto aparte y le ponen coma y ya. Después se lo leen y esas comas no están donde deberían estar, esos espacios no están donde deberían estar. Entonces, evitemos ese efecto Frankenstein, ¿ya? Por favor. ¿Qué les cuesta? Entonces, a ver, hagamos lo siguiente. Les
voy a dejar, ¿qué les parece? 30 minutos. Sí, creo. 30 ya está, Sí, está bien. mejor. Sí. Ya, entonces 30 minutos. Acepten, por favor, los grupos. Recuerden poner un encabezado con sus datos informativos, por favor, y el comentario al final, ¿sí? 30 minutos para que puedan hacerlo.